A los que les vaya surgiendo alguna pregunta, la puedo ir anotando en el chat, que yo después se las paso a Gil, cuando sea el, ¿sí? Así. Bien, entonces empezamos, si les parece. Bueno, ahí voy a sacar. Ahí está. Bueno, lo que teníamos pensado para trabajar hoy tiene que ver con los organizadores del desarrollo, que la autora es Mirta Chokler. Ustedes tienen un texto con todo el desarrollo de esta autora. La idea es que podamos ir trabajando estos organizadores del desarrollo, que los vamos a ir retomando a lo largo del cursado, porque de alguna manera estos organizadores es lo que le ha ido dando sentido a cada uno de los temas que fuimos incorporando en el resto del programa, ¿sí? Cualquier duda o algo, le escriben a Romy en el chat y ahí vamos respondiendo a las preguntas que vayan apareciendo, ¿sí? Bien. ¿Por qué no me pasa? Les voy a cambiar de lugar. Acá. Bien. Lo primero que trabaja Mirta Chokler y que nosotros queremos retomarlo, porque es un concepto que para nosotros es fundamental, tiene que ver con el concepto de desarrollo. Ustedes cuando cursaron Psicología del Niño trabajaron básicamente el concepto de desarrollo desde todas las perspectivas teóricas. Lo trabajaron desde Piaget, desde Vygotsky, desde el psicoanálisis, y probablemente también hayan llegado a trabajarlo desde la psicología cognitiva, ¿sí? Lo que vamos a hacer, porque esto que está planteando la autora no es algo que ustedes no conozcan, pero que a nosotros nos parece importante que lo repasemos, porque es lo que nos genera como el encuadre básico a partir del cual vamos a seguir trabajando con el resto de los temas y de los conceptos. Entonces, lo primero que queremos decirles es que el desarrollo es un proceso, y que es un proceso de organización, y que este proceso de organización se va desplegando a medida que va pasando el tiempo, pero que simultáneamente complejiza esas funciones iniciales con las que nace un niño o una niña, que según la teoría en la cual nos paremos van a tener diferentes nombres, ¿sí? Si yo pienso en Piaget, voy a pensar en reflejos. Si yo pienso en Vygotsky, voy a pensar en procesos psicológicos básicos, ¿sí? Es importante pensar que este proceso de organización de estas funciones básicas, que algunos autores hablan de que el niño o la niña nace como con una batería de elementos básicos que le van a permitir no solo desplegar todas las funciones cognitivas, psicológicas, sino también todas las funciones que tienen que ver con la relación con los otros. Por eso hablamos de funciones biológicas y hablamos de funciones psicosociales. Por otro lado, y esto para nosotros es muy importante, que en la medida que se vayan desarrollando esas posibles funciones, lo que le va permitiendo al niño es tener mayor autonomía. Pero lo que va a decir esta autora es que para que esta autonomía realmente se vaya concretando, nosotros tenemos que generar condiciones, no es algo que se va a producir porque es innato. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, digo, es un proceso que implica una organización, que esta organización es progresiva, es decir, va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo, y que a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan dando ciertas condiciones, fundamentalmente de la presencia de otro sujeto humano, va a permitir que se vaya complejizando, y a mayor complejidad, mayor autonomía. Por otro lado, es importante que nosotros podamos, es importante que pensemos, bueno, ¿cuáles son esas funciones, tanto del orden de lo biológico, de lo psicosocial, que se van desplegando, que se van complejizando? Por un lado, sabemos que cuando un bebé nace,
tiene los 5 sentidos, ¿sí? Esos 5 sentidos que todos los conocemos, la vista, el olfato, el tacto, son sentidos que le permiten, primero, poder tener algún registro de su propio cuerpo, pero a su vez les permite establecer algún tipo de vínculo con ese otro, esa otra, que está ejerciendo la función materna. ¿Se acuerdan de este concepto de función materna, función paterna, que también lo vieron en Psicología del Niño? Bueno, todos estos elementos que nosotros lo podríamos pensar que es del orden de lo biológico, le permite a este bebé ponerse en contacto con esa otra persona inicialmente desde el punto de vista biológico, ¿sí? Nosotros sabemos que la alimentación es fundamental, pero también sabemos que hay otras funciones de lo humano que son fundamentales. La mirada, la palabra, ¿sí? Hay unas investigaciones que yo les voy a ver si les puedo compartir algunas cosas. Silvia Español es una investigadora de la Universidad de Buenos Aires que está centrada específicamente, ha dedicado sus investigaciones a bebés, y entonces muestra algunas investigaciones, por ejemplo, respecto al olfato, ¿sí? Entonces dice que si uno le acerca a un bebé una toallita o algo embebido de la leche de la mamá y embebido de cualquier otra leche, tiende el bebé a mover su cara dirigiéndose a esa toallita que tiene la leche de la mamá. Entonces, de alguna manera, nos van indicando este tipo de investigaciones de que el niño viene preparado para todo lo que va a poder ser. El tema es que no alcanza con lo que él trae preparado, sino con lo que las condiciones que nosotros generamos. Y cuando nosotros pensamos en lo psicológico, estamos hablando acerca de la constitución subjetiva. Es decir, algunos autores van a decir que este bebé es un cachorro humano, o sea, lo ponen al mismo nivel que cualquier otro cachorro, perrito, gatito, cualquiera. Lo que va a decir que la diferencia está en que ese bebé es nombrado. Y algunos autores, fundamentalmente de la línea del psicoanálisis, van a decir que se ejerce una violencia primaria. Esa violencia primaria implica constituirlo al otro como un sujeto psicológico. Entonces, esa palabra, esa mirada, ese contacto físico, lo incluye a este bebé en una trama que es afectiva, pero vamos a ver también que esa trama también tiene que ver con lazos familiares, de historia, de un lugar en ese contexto familiar inicial. Por eso yo siempre digo que cuando un bebé nace, quien ejerce la función materna no solo le da un lugar físico, sino que le da un lugar psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder ocuparnos de ese nuevo, no solo le tenemos que transmitir una historia, una red de vínculos, sino también poder darle un espacio en la subjetividad propia para poder subjetivarlo. ¿Se entiende esta idea? Gil, por el momento no hay preguntas y hay gente en la sala de espera, que no la puedo manejar. Perdón. No te preocupes, yo te aviso igual. Ahí estamos. Me avisan las chicas y yo te aviso. Dale. ¿Vamos por ahí entonces, chicas? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Profe? Sí. Disculpe, con respecto a lo que ¿Quién me había habla, dicho Gisela? Gisela, sí. Sí, decime, Gisela, dale. No, con respecto a lo que decía de la subjetividad, yo lo estuve relacionando con respecto a un tema de la cátedra de psicología, Sí. que tiene que ver con la construcción de la subjetividad, digamos. Lo que a nosotros nos explicaron fue que el bebé, al principio, digamos, los sujetos externos a él son los que construyen su subjetividad y después, digamos, se la comparten. Digamos, está bien lo que yo
le estoy comentando, no sé si tiene que ver con Sí. respecto a lo que está diciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa subjetividad se construye a partir de la interacción con otro sujeto ya subjetivado. Por eso yo hablaba... Claro, digamos, esa sería como la idea que usted está tratando de explicar. Exactamente. De subjetividad, sí. Exactamente. Sí. A ver, solo puede subjetivar a otro un sujeto ya subjetivado. ¿Por qué? Porque la subjetividad tiene que ver con esto que yo les decía recién, con nombrar, con poder darle un lugar, con poder interpretar inicialmente esas necesidades que el niño va manifestando. ¿Sí? Esto que a veces hacen las mamás fundamentalmente, que es interpretar el llanto. Esa interpretación, en la medida en que yo le pongo palabra y le digo a ese bebé, me parece que tenés hambre, me parece que, no sé, que tenés sueño, que tenés frío, cuando yo a esa necesidad que es del orden de lo biológico, le puedo agregar una palabra, ahí doy inicio a esa subjetividad. Cuando yo lo nombro, cuando yo digo, es mi hijo, cuando yo le digo, te quiero, sos el más lindo, todas esas palabras que nosotros habitualmente utilizamos son subjetivantes. Lo que quiero decir también, para que no quede como que, bueno, esto es así en general, es que esos primeros rastros de subjetividad que vamos constituyendo, inicialmente es de quien ejerce la función materna. Todo lo que nosotros a un bebé le decimos cuando nos encontramos, en realidad lo que estamos haciendo es sumarnos a eso que ya está iniciado. Pero una persona que no tiene ningún tipo de vínculo inicial con ese niño no subjetiva de la misma manera que quien lo hace en términos de cuidados. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos entonces ahí? Sí, aparte, digamos, tiene que ver, bueno, con la constitución del yo, de la identidad propia. Aparte, después, bueno, esto se ve muy más, ¿cómo le puedo explicar? Más rico cuando el niño ya crece. A mí me pasa con la niña que yo cuidaba, porque ahora no estoy trabajando, que ella me decía, cuando yo era bebé, mi mamá me decía que, y es muy lindo, porque ella me dice, yo me acuerdo de eso. Yo sé que ella no se acuerda, ¿no? Porque, digamos, desde lo biológico no es posible, pero es como su identidad, digamos. Yo era así, digamos, o sea, ahí se ve cómo el niño construye su identidad y aparte, digamos, quién es la que le pasó su identidad, claro. su subjetividad, digamos. Bueno, esto que vos estás contando, Gisela, es interesante, porque esto tiene que ver con esta trama de la que yo te hablaba. Vos cuando hablas del yo, establezco así un diálogo con Gisela porque es la que lo está planteando, pero es para todos. Nosotros sabemos que cuando el bebé recién nace no tiene constituido el yo. Claro. Esa constitución del yo viene mucho tiempo después. Inicialmente ese niño, si yo pienso en esa constitución, por lo menos desde el psicoanálisis, hablamos de un ello. ¿Por qué no hablo de un yo? Porque todavía no se puede diferenciar entre lo que él es y lo que es esa persona que lo cuida. Para ese niño es una extensión, ¿sí? No es la teta de la mamá, es su teta lo que está identificando. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo no podría pensar en un bebé recién nacido con una constitución yoica. Sí puedo hablar de una constitución subjetiva, que es mucho más amplia y que incluye todo ese proceso que está en permanente cambio. A ver, nosotros que hoy podríamos decir, bueno, somos adultos, no es que nuestro proceso de constitución terminó, está permanentemente resignificándose, pero hay elementos básicos, centrales, que se constituyen en esta primera infancia. Ya vamos a ir viendo cuando veamos un poco más en profundidad, no hoy porque no creo que lleguemos, la semana que viene, que es la teoría del apego, vamos a ver cómo esos vínculos iniciales y la calidad de esos vínculos
nos constituyen y después de alguna manera orientan qué tipo de vínculos establecemos siendo adultos, ¿sí? Pero no nos vamos a meter ahí porque lo vamos a trabajar la clase que viene. Sigo con esto, chicas. Cualquier cosa ustedes me preguntan. Entonces, hablamos de una concepción de desarrollo, yo no puedo dejar de pensar, bueno, ¿cuál es la concepción de sujeto entonces? Lo que dice Mirta Chokler, que ella piensa esta concepción de sujeto desde una cuestión ética y epistemológica. Cuando hablamos de lo ético, estamos hablando de cuál es el lugar que yo le estoy dando a ese otro como sujeto de derecho, que fue lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces, no es un cuerpo, sino que es un niño, es una niña. A eso se refiere la autora cuando plantea de la cuestión ética, y sobre esto vamos a hablar mucho en este seminario, ¿sí? Esta diferencia, esta distancia entre pensar esto que yo tengo es un cuerpo que no siente nada, que no dice nada porque hay ausencia de palabra, a pensar este cuerpo es un elemento fundamental que el tipo de interacción que yo establezco con el otro es a partir de reconocerlo como un sujeto de derecho, como un sujeto de valor. Y por otro lado, una cuestión epistemológica, ¿qué está diciendo? Está parada la autora, y nosotros adherimos a este posicionamiento, que tiene que ver básicamente con el psicoanálisis. Por lo tanto, partimos de pensar de que ese bebé fundamentalmente es un sujeto activo. ¿Qué quiere decir que es un sujeto activo? Que hay cosas que puede hacer por sí mismo. Que cuando ese bebé se prende a una teta para alimentarse, lo puede hacer en forma autónoma. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un bebé que es prematuro. Que una de las cosas que más riesgo tenemos respecto a ese estado de prematurez es justamente que no se prenda la teta, ¿sí? No prenderse a la teta significa que aún no ha logrado desarrollar ese reflejo de succión que luego se va a reconstruir y se va a plantear de otra manera, ¿sí? Por otro lado, yo tengo que pensar que ese bebé está abierto a un mundo, ese mundo que este sujeto adulto le está ofreciendo, con las particularidades que tenga, pero también a un entorno social. Y este entorno social que incluye a todas las personas que circulan alrededor de este bebé. Inicialmente va a ser el grupo familiar, pero yo no estoy pensando en un sujeto terminado, estoy pensando en un sujeto en desarrollo. Por lo tanto, ese entorno social se va a ir enriqueciendo y se va a ir ampliando a medida que ese niño o niña vaya estableciendo vínculos con otros contextos, con otras personas. Por otro lado, dice la autora que este sujeto es capaz de iniciativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que puede decidir. Yo ahí podría pensar, bueno, ¿cuál es el nivel de decisión que un niño tan pequeño puede tener? Y ese nivel de decisión está en querer comer o no comer. En este trabajo de interpretación que a veces hacemos los adultos respecto a las necesidades del niño, a veces hasta que la pegamos, pasamos por todas. Entonces, ese niño, aún en ausencia de palabra, con su llanto, con su tónica corporal, a veces hasta con algunos gestos, nos va indicando qué es lo que realmente necesita. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Por qué? Porque yo quiero diferenciarlo, y esto a mí me parece que es importante, pensar a un sujeto solo como reacción, que es el sujeto que nos planteó el conductismo. ¿Sí? Entonces, nosotros no estamos hablando del sujeto del conductismo, estamos hablando del sujeto desde el marco del psicoanálisis. Por otro lado, sabemos que este bebé, este niño, este sujeto, está atravesado por emociones, por sensaciones, por cuestiones corporales, biológicas, afectivas, miedos, ansiedad, todo eso junto hasta que puede
ir poniéndole palabra a esas sensaciones, y por ahí cuando nosotros decimos o alguien dice, no lo tengas tanto en brazos al bebé porque lo vas a mal acostumbrar, lo que estamos haciendo es que el bebé se acomode a nuestras lógicas y no nosotros acomodarnos a las lógicas de la necesidad del otro. ¿Se entiende lo que digo? A ver, lo que quiero decir es que ese cuerpo que empieza a llorar es un cuerpo que está atravesado por un cúmulo de emociones, que no se sabe cuál es el origen, que no las puede ordenar, que no las puede nombrar. Por lo tanto, ese llanto es el elemento que ese niño muestra, manifiesta, exterioriza acerca de las sensaciones internas. ¿Sí? Por otro lado, en ese proceso de desarrollo del que hablábamos hace un ratito, sabemos que este niño va a poder establecer vínculos y que muchos de esos vínculos van a estar sostenidos, atravesados, permitidos, posibilitados por su cuerpo, que es el primer elemento fundamental que nosotros tenemos de ese sujeto. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Romy, ¿alguna consulta? Por el chat, ¿sí? Yo se las puedo pasar a Gilda. Si tienen alguna duda, la recepcionamos desde ahí. Pero por ahora... Por ahora no. Bueno, vamos a avanzar un poquito entonces. Ahí. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son esos factores del desarrollo. Y fíjense que la autora habla de factores estructurantes. ¿Qué está diciendo cuando hablamos de factores estructurantes? Que lo constituyen como sujeto. Cuando la autora habla de estos factores, no dice que es uno u otro. Es uno más que el otro. Son todos. Y son todos siempre. ¿Sí? Es difícil entender, pensar la simultaneidad de todos estos factores en un sujeto subjetivado. Obviamente, estos factores se van a ir desarrollando en ese proceso de despliegue del que hablábamos originalmente, ¿sí? Lo que quiero decir es que no podemos centrar la atención en uno de estos factores estructurantes del sujeto y dejar de prestarle atención al resto. Y esto es muy, muy importante porque todo nuestro trabajo con esa intencionalidad educativa de la que nosotros venimos hablando tiene que estar necesariamente atravesado por estos factores. ¿Por qué? Porque nosotros somos sujetos subjetivados que generamos las condiciones necesarias para que ese otro sujeto pueda subjetivarse, ¿sí? Y por ende, transformarse en sujeto, y por ende acompañar ese proceso de desarrollo. El primer factor estructurante del que habla la autora es el vínculo de apego. Sobre esto solamente voy a hacer una introducción, porque la semana que viene vamos a meternos de lleno en la relación entre el vínculo de apego, el maltrato infantil y la resiliencia. Vamos a intentar ahí encontrar algunos puntos de conexión que me parece que son muy interesantes para pensar la realidad de muchos niños y niñas en contextos familiares, en contextos educativos, como para que lo podamos resignificar y lo podamos repensar, y a su vez poder dimensionar todo lo que implican esas palabras, ¿sí? Bowlby, que es el autor que de alguna manera desarrolla la teoría del apego, plantea que estos lazos iniciales de los que nosotros estábamos hablando, de alguna manera constituyen un vínculo. Y que ese vínculo de ese sujeto adulto con ese sujeto niño cumple algunas funciones. Y este autor dice que la función de esos vínculos primarios tienen que ver con proteger, contener, sostener
y tranquilizar. Fíjense las palabras que utiliza. Proteger, contener, sostener y tranquilizar. ¿En qué sentido? En la relación que este niño está estableciendo con este mundo, y que ese vínculo inicial con el mundo es a través de su cuerpo, y que ese mundo cambia permanentemente, y que ese niño no tiene todas las herramientas para poder interpretarlo y actuar en función de eso. Es ahí donde el adulto va a mediar con estas acciones de protección, de contención, de sostén. Por otro lado, en este cuidar, en este proteger, en este sostener, este adulto va a generar y va a habilitar y va a facilitar la curiosidad, el interés, la búsqueda, la anticipación al peligro, regular las ansiedades. Entonces, fíjense lo complejo de este vínculo de apego. Por un lado, cuido, contengo, protejo, pero por otro lado, en esa acción que yo ejerzo sobre el niño, tiene como contrapartida habilitarlo al niño a poder explorar, conocer, investigar. ¿Sí? ¿Qué dice este autor? Que la falta de sostén físico y emocional atenta contra la integración de este niño. Y fíjense lo fuerte de lo que nos está diciendo. Fíjense que habla de dos tipos de sostenes. Uno es el físico, es mi cuerpo a disponibilidad de ese otro cuerpo. Después vamos a seguir hablando sobre esto, sobre cómo es sostener físicamente. Pero también habla del sostén emocional. Digo, en este sostén emocional yo estoy hablando de estas funciones de protección, de contención. ¿Cómo lo hago? Con todo lo que mi cuerpo tiene. La voz, la mirada, mi tono muscular, la temperatura de mi cuerpo, el movimiento, la música, el canto. Todas esas acciones permiten, por un lado, sostener físicamente, pero fundamentalmente sostener emocionalmente. Nosotros vamos a insistir mucho en que todas las acciones que realicemos con ese niño tienen que ir acompañadas de palabras de anticipación, de palabras de pedir permiso a ese otro, poder intervenirlo, palabras de interpretación de lo que le está pasando. ¿Por qué es necesario este sostén físico y emocional? Porque este cuerpo inicialmente tiene un caos de emociones, lo desbordan. Y es interesante pensar en este sentido, esperen que quiero mover esto, ahí, si lo puedo poner ahí arriba. Es importante lo que dice Winnicott, que es un autor que tal vez no lo hayan leído, yo sugiero que lo lean, no me acuerdo si pusimos algún texto, me parece que no, Romy, ¿no? ¿Algún texto específico? No, pero mira, justo lo que ahora estás, retomamos una pregunta que nos hace Gisela. Bien. Pero ahí Chocler habla de Winnicott, seguro en el texto está, ella lo claro, retoma, por eso, pero no les pusimos ningún texto en específico de Winnicott, ¿no? Bueno, tal vez podemos agregar alguno, si a alguien le interesa, no como obligatorio, pero por ahí como complementario, si a alguien le interesa lo podemos incorporar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto entonces? No, espera, ahí Gisela preguntaba en esto de los vínculos, y estaba preguntando sobre objetos, ¿no? Que en psicología, me imagino que se refieren a psicología del niño cuando dicen psicología, ¿no? Sí, es la única que han tenido. Es la única que tienen, ¿no? Sí. Que, bueno, que... O de teorías psicológicas puede ser también, Romy. Puede ser. Pero bueno, como que vieron que los vínculos también estaban con los objetos. Entonces yo ahí le ponía lo de Winnicott, que quizás estaban haciendo... Bueno, ahora vamos a ver algo sobre eso. Cuando nosotros hablamos de estos vínculos, este vínculo de apego, nosotros estamos hablando de un... ¿Alguien preguntó algo? No, se silenciaron. Ah, listo. No, lo que quería decirles es que cuando hablamos de este vínculo de apego, estamos hablando de ese primer vínculo que es inaugural
en la relación del niño con el adulto y que lo constituye, ¿sí? Lo que yo quiero decir es que estos vínculos iniciales son estructurantes. Y cuando yo digo que son estructurantes, estoy diciendo, deja una marca que sobre esa marca vamos a seguir construyendo subjetividad. Esta idea de la aparición del objeto, en este sentido con el vínculo, no va a tener la misma función que va a tener el objeto en Piaget. Porque Piaget está hablando del objeto como un factor de desarrollo, pero desde el punto de vista cognitivo. Y nosotros acá estamos hablando desde el punto de vista subjetivo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué vinculaciones podemos hacer con Piaget. No sería este el momento. Bien, seguimos. Me cuesta que el PowerPoint avance, pero ya lo vamos a lograr. Ahí. Bien. Este proceso del que nosotros veníamos hablando recién, de la transformación de estas conductas de apego, van a decir los autores, es necesario que empiecen a estar mediadas por otras cosas. Entonces dice, se van a producir dos procesos que son importantes. Primero, esta presencia del objeto como un objeto transicional. Eso es un concepto de Winnicott. Es decir, un objeto que pueda acompañar la separación necesaria entre la madre y el niño. ¿Por qué es transicional? Porque no es que el niño se separa absolutamente, sino que a través de un objeto media, regula, ordena esa separación necesaria. Si esto no se produce, la relación es simbiótica. Entonces a ese niño no le permite crecer y constituirse subjetivamente. Entonces, este corte es necesario, también es subjetivante. ¿Es doloroso? Por supuesto. ¿Le genera angustia al niño? Por supuesto. ¿Le genera angustia al adulto? Por supuesto. Pero que un adulto subjetivado, equilibrado, sano mentalmente, sabe que tiene que acompañarlo, pero que en algún momento lo tiene que soltar. Y en ese proceso aparecen estos objetos de los cuales habla Winnicott, que puede ser una mantita, un osito de peluche, esas cosas que los chicos habitualmente se llevan para dormir, que no quieren que las mamás se los laven. ¿Por qué no quiere que se los laven? Porque tiene un olor especial y ese olor es lo que le da seguridad, esa textura, ¿sí? Entonces, estos objetos transicionales yo muchas veces los sugiero cuando a los chicos les cuesta mucho quedarse en el jardín. Que puedan trabajar en la casa con la mamá, a ver, ¿qué cosa de las que a ese niño, a esa niña le gusta, lo hace sentir seguro, le hace recordar que su mamá está presente, se puede llevar al jardín. Y tal vez adentro del bolsillito del delantal, en la mochila para poder agarrarlo cuando lo necesita. Hay bebés que rozan la piel, hay otros bebés que lo apretujan, hay otros que lo amacan, ¿sí? Entonces ese objeto se transforma en este elemento que sustituye momentáneamente y le da sentido a esa separación. Por otro lado, existe otro tipo de separación que tiene que ver con poder investir, va a decir el psicoanálisis, es cargar de valor, de sentido, de afecto a otras personas que no sean sus vínculos familiares. Acá es donde nosotros vamos a entrar con el jardín maternal. Acá, esta es la función que nosotros vamos a cumplir. Entonces, poderle ofrecer al niño vínculos afectivos equilibrados, amorosos, pero no amorosos del pegoteo. Yo siempre digo, hay que ser muy cuidadoso con el cuerpo del otro, esta cuestión del apretujo, del besuqueo, bueno, hay que ver si al niño le gusta, si el niño lo permite. Yo estoy hablando de ese afecto que sostiene, de esa palabra que aloja, de esa mirada que sostiene, que comprende, que apoya, que acompaña. Esa es la función que nosotros vamos a ejercer en el jardín maternal o estamos ejerciendo quienes cuidamos a algún bebé. ¿Sí? Somos una tercera persona que
acompañamos esa separación con ese vínculo materno inicial. ¿Estamos ahí? Cerramos entonces la idea de apego. La semana que viene lo profundizamos un poquito más. ¿Alguna pregunta, Romy? ¿No? No. Bueno, acá tienen dos ejemplos, nada. Dos ejemplos, nada. No, sí, hay alguien que tiene una pregunta. Bueno. No sé. Yo hice la última, la de la transicionalidad, o esa idea que dice para ir. Es el adulto que hace esa, o sea, como que le da esa manta, ese objeto para que el niño pueda empezar a hacer a regular esa separación, o el bebé mismo comienza como a inconscientemente a hacerlo. Se puede dar de las dos formas. A veces nosotros necesitamos hacer un corte que no, a ver, cuando yo a un niño muy pequeño, 45 días, lo llevo al jardín, ahí el niño no está eligiendo hacer el corte. Ajá, claro. Entonces, claro, entonces nosotros vamos a ofrecer algo, ¿sí? Pero en un proceso de vinculación con su grupo familiar, todos los niños, todas las niñas eligen dentro de un montón de objetos algo especial. Y ese algo especial aparece cuando tienen sueño, cuando tienen miedo, cuando están angustiados. Entonces, claro, cuando yo digo... ¿Cómo? Dice el texto que lo hacen para tranquilizarse, en situaciones de ansiedad, hacen eso, entonces les tranquiliza, les baja la ansiedad. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los angustia? Les angustia la ausencia de la mamá. Eso es lo que los angustia. Los angustia la oscuridad, los angustia el silencio absoluto, una puerta cerrada. ¿Por qué los bebés lloran cuando las mamás vamos al baño? Y a veces tenemos que dejar la puerta abierta, porque un bebé todavía no logró, y esto ustedes lo vieron en Psicología del Niño, esto lo plantea Piaget también con la noción de objeto permanente. La permanencia de algo de alguien, aun cuando yo no lo veo, pasa mucho tiempo a que eso se pueda construir. En el mientras tanto, si no lo veo, no existe. Entonces, si yo no veo a mamá, mamá no está. Entonces, ahí aparecen todas las estrategias que generamos para decirles, acá estamos, ¿sí? Entonces, estos objetos transicionales pueden ser elegidos por los mismos chicos y sostenidos, o pueden ser aportados en el caso de que tuviéramos que hacer este proceso de separación un poco anticipado. Romy, ¿querías decir algo? Sí, no, acá Jennifer pregunta cuánto dura el objeto de apego. Y seguramente lo vas a retomar la otra clase, pero sí. Bueno, les podemos adelantar que toda la vida y que va cambiando. Sí, sí, esos objetos de apego, a ver. El texto de Inés de Bártolo, ¿no? ¿Sí? Porque ya me confundo yo con los programas. Tiene el texto de Inés Di Bártolo. Sí, en ese lo explica muy bien. Ahí lo explica y hace esta vinculación que es la que vamos a tratar de trabajar en mayor profundidad la semana que viene, entre esta cuestión de maltrato, que es un poco estos cortes, ¿no?, que generamos en los vínculos, y la sensación de estar desarmados, de no tener garantías, de no tener seguridades, porque si ese objeto de amor es el que agrede, entonces ahí hay como una desorganización, que bueno, ya vamos a ver la semana que viene las investigaciones que hay hechas sobre eso, y las huellas que eso deja, no solamente en el cuerpo, también en la subjetividad, ¿sí? Y después, bueno, la otra imagen que yo les mostraba acá es una mamá entregando en brazos a su bebé, a una maestra, un docente, a otro tercero, que yo siempre insisto en esto de que el dar al otro, al cuidado, o sea, el cuidado de su hijo, pasárselo a modo de posta a otra persona, implica subjetivamente habilitarlo. Si yo lo hago solo desde lo físico, pero psíquicamente siento inseguridad, miedo, culpa,
eso complica las cosas, ¿sí? Por eso nosotros cuando trabajemos algunas cuestiones que tienen que ver con la iniciación en el jardín, vamos a hablar del trabajo previo a la llegada del jardín con las familias para poder acompañar este proceso. Bueno, seguimos. Cualquier cosa ustedes me preguntan. El otro factor estructurante es la comunicación. Y acá hablamos de un diálogo tónico corporal. Fíjense que hablamos de un diálogo. Y esto para mí es maravilloso pensarlo de esta manera. Es un cuerpo que se conecta con otro cuerpo. La diferencia es que es un cuerpo subjetivado con un cuerpo en proceso de subjetivación. Y esos dos cuerpos se ponen en diálogo, se ponen en conexión. ¿A través de qué? Bueno, a través de la mirada, del gesto, del abrazo, de esto que va a decir Calmels, de estos juegos de aparecer y desaparecer, ¿no? Como para ir construyendo esta distancia, esta presencia y esta ausencia. Y que eso se va a ir complejizando a medida que aparezca la palabra. Esa palabra que tiene el adulto es una palabra que tiene que usarla en forma permanente, es como vía de comunicación, aunque el otro, la respuesta no sea a través de la palabra, sino a través de una mirada, a través de un gesto. Sobre esto después vamos a poner un videíto para que ustedes miren y lo piensen a partir de esta teoría para la semana que viene. Entonces, esto los psicomotricistas lo trabajan muchísimo, esta cuestión de la comunicación corporal, porque el tono muscular de un bebé a nosotros nos permite saber muchas cosas, desde lo emocional, desde lo cognitivo. Cuando yo hablo del tono muscular, ¿a qué me estoy refiriendo? O a una tonicidad dura, rígida, o algo que parece un flan, que no se puede sostener, que no puede abrazar, que no puede tomar un objeto y sostenerlo en sus manos. Esto va a ir variando en el proceso del desarrollo. Cuanto más chiquitos, esa tonicidad muscular está como más blandita. Pero si pasamos de eso blandito, suave, relajado, a una cuestión tensa, también se transforma en un obstáculo para poder interactuar con objetos, para poderse mover en el espacio, para vincularse con otros. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo jugaría ahí la comunicación como un factor estructurante? En un equilibrio entre lo que se ofrece y lo que demanda, entre lo que ofrezco como mirada y la interpretación que hago de la mirada del otro, del gesto del otro, del llanto del otro, ¿sí? Cuando un bebé estira los brazos o hace el gesto de que quieren que lo levanten, yo puedo levantarlo o no. Eso es una decisión del sujeto subjetivado. Pero en esa respuesta estoy subjetivando. Porque ahí está mediando una comunicación. Y ojo con esto, porque una vez puede pasar, pero si la respuesta es siempre frente a la necesidad del otro, lo que recibo es un límite, va a dejar de pedirlo. Lo dejo ahí, la semana que viene seguimos sobre esto. Seguimos. Ahí yo les puse algunas imágenes para pensar esta cuestión de la comunicación gestual. La cara del adulto humano para un bebé es fundamental. Sabemos que no puede reconocer todos los rasgos de una cara al nacer, pero sí ve con sombras y puede diferenciar las sombras de un rostro a la sombra de cualquier otro tipo de objeto. Cuando además ese rostro viene acompañado de la voz, viene acompañado del tacto corporal, se hace ahí un ensamble comunicacional que enriquece muchísimo a la subjetividad de ese niño, lo calma, lo regula, le permite ir imitando inicialmente algunos de esos gestos para después asumirse autónomamente en un proceso comunicacional, corporal, gestual y por supuesto con la presencia de la palabra. Y la segunda imagen que yo les puse es una imagen porque algo que yo quería plantearles es esto de que esto es posible si hay un otro que lo habilita. Y muchas veces pasa que
quienes están ejerciendo la función materna no abren espacio a otras personas. Entonces, por ejemplo, la función paterna empieza a estar ahí poco ejercida, ¿no? En la segunda foto hay una mamá, o yo le pongo mamá porque tengo ganas de ponerle mamá, pero puede ser cualquier otra persona, que está de espectador a esa comunicación establecida de un tercero con ese niño. Esto es muy saludable, gente. Entonces, sobre esto vamos a seguir trabajando porque cuesta mucho habilitar estas posibilidades de comunicación. El otro factor estructurante tiene que ver con la exploración. Y esto es súper interesante porque uno a veces piensa que la exploración aparece con el gateo. Y la exploración arranca mucho tiempo antes, cuando el niño se lleva objetos a la boca, cuando el niño puede, por este reflejo de prensión, poder tomar un objeto. Acá podríamos hablar de reacciones circulares primarias, secundarias, que ya las vieron con Piaget, no las voy a volver a repetir. Pero es importante que esta exploración le permita al niño tomar decisiones, arriesgarse, poder expresar las sensaciones sin que eso esté limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, entonces con la excusa de la exploración lo dejo hacer lo que quiera. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que habilito las condiciones para que esa exploración se pueda producir. Ofrezco objetos, ofrezco ambientes, ofrezco experiencias, ofrezco oportunidades. ¿Sí? Entonces, en este trabajo de exploración que es tan rico y que inicialmente arranca con la boca, hasta que después aparecen las manos, aparece esta conexión entre la mano y la vista, después aparece la autonomía corporal. Sobre esto vamos a trabajar mucho cuando trabajemos el eje del cuerpo, vamos a trabajar mucho con Emmy Pickler, que es una teoría sobre el movimiento en libertad, que seguramente algo de esto saben, lo vamos a profundizar. Lo que quiero decir es que la exploración es la salida del niño al mundo, por sí mismo. Y para que esto pase hay que habilitarlo. Y esto no solo constituye cognitivamente, como nos hubiera planteado Piaget, sino también subjetivamente. Bueno, yo de cada tema fui poniendo alguna imagen como para que muestre algo de lo que estamos pensando en esto de cómo ponemos a disponibilidad objetos. Y cuando yo digo poner a disponibilidad objetos, no estoy pensando en objetos complicados, llenos de luces, de colores, de ruidos, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en objetos comunes, simples, que obviamente no lo lastimen, porque sabemos que se lo va a llevar a la boca, que va a utilizar sus manos, pero sí poder ofrecer objetos. ¿Sí? Esto también ya lo decía Piaget, lo dicen todos los autores, la variabilidad y las características de los objetos que nosotros ofrecemos, no solo a este niño le estamos diciendo que puede hacerlo, que se puede arriesgar, que no pasa nada, que hay un otro que está atento cuidándolo, sino también todo lo que desarrolla cognitivamente. El otro factor estructurante tiene que ver con la seguridad postural. Bueno, acá hay muchas cosas para decir, pero fundamentalmente esto lo vamos a retomar cuando trabajemos también el cuerpo, que tiene que ver con, nosotros siempre decimos el poder ofrecer seguridad, pero no seguridad porque estamos evitando que el niño solamente se golpee o le pase algo, sino que sean condiciones que le permitan la autonomía. Y acá aparece la idea de equilibrio. Nosotros sabemos que el punto de apoyo más importante de un bebé recién nacido es la espalda. Que todo ese cuerpo de ese bebé esté sostenido, apoyado en su totalidad, que nada le quede suelto. ¿Por qué digo esto? Porque esa inseguridad que produce el no tener los puntos de apoyo del cuerpo,
no le va a permitir avanzar un paso más en forma autónoma. A veces los brazos de los adultos no son seguros. A veces los modos en los cuales trasladamos a los bebés no son seguros. ¿Cuál es el efecto inmediato de eso? El tono muscular. Para un adulto, ¿qué diríamos? La contractura muscular. Bueno, acá estamos hablando de tono muscular. Cualquier sensación de inseguridad corporal del niño se transmite, se traslada, se traduce en un tono muscular rígido. Y cualquier rigidez muscular produce dolor, produce incomodidad y por lo tanto llanto, ¿sí? Entonces, siempre sostener la cabeza, siempre ofrecer, no me puedo mostrar demasiado, pero se los vamos a mostrar con algunas imágenes, siempre sostener el pecho y la extensión del brazo que sostenga, pero no rígidamente, ¿sí? No es esta cosa que yo a veces digo cuando están tratando de calmar un bebé y lo sacuden. Eso no da seguridad, genera más ansiedad, genera todavía más desequilibrio, por lo tanto más llanto, ¿no? Entonces, ¿quién da esa seguridad postural? Los sujetos que rodeamos a los niños, en función de dónde los sentamos, de dónde los acostamos, de dónde interactúan, ¿sí? Nosotros insistimos en que el punto más seguro siempre va a ser el piso. Bases planas que le permitan al niño tener todos sus puntos de apoyo, en este caso en un bebé en su primer tiempo, desde la cabeza a los pies apoyado. El niño por sí mismo va a ir buscando y va a ir explorando otros puntos de apoyo que ya los vamos a ir viendo. A lo que apuntamos es que al niño lo pueda hacer por sí mismo. Si yo a un niño lo siento antes de tiempo, genero rigidez corporal. Si yo a un niño lo tengo siempre acostado y no genero alguna otra postura que le permita ver, explorar visualmente, también lo estoy restringiendo. Entonces, son como varios elementos que hacen al cuerpo, pero también hacen a su subjetividad. ¿Sí? Jill, sí. Algo pasa con el Zoom que está expulsando e ingresando gente. Tenés ahí en la sala de espera algunas chicas. No me aparece nada, Romy, a mí. Igual yo veo que sí, que el número cambia, no sé qué es lo que pasa, pero bueno. Yo tengo registro de 78 participantes, Romy, nada más. Sí, no, es que eran 80 y pone 79, 78, pero bueno, ahí dice Cintia, ahí me sacó y pude entrar bien. Tal vez alguien se desconectó o puede haber pasado. No sé. Bueno. Seguimos. ¿Preguntas, Romy, hasta acá? Sí, espérate que quería retomar a alguien que no le pude contestar. Espérate. A Gisela le contesté. Gisela, si tenés alguna duda, preguntale ahora a Gilda. Y Evelyn acá pone, pero bueno, no pude darme cuenta con qué lo relacionó. Suele pasar durante el cambiado de pañales. No sé si Evelyn querés... Profe, disculpe, sí, en lo que yo quería comentarle, que me expresé mal, porque como quiero escribir rápido, con respecto a la seguridad postural, hay ocasiones en que uno se nota, la gente por ahí no tiene mucho, digamos, experiencia con los bebés cuando se agarra mal, y ellos, digamos, ponen una carita y se ponen muy rígidos, y la mamá siempre está que dice, mirá, no le gusta sentarse así, o así no le gusta estar. Por ejemplo, tiene que ver con la seguridad postural. Exactamente, sí. Sí, que digamos, hay pocas personas que lo reconocen, o ponerle cuando le dice, disculpe, cuando una mamá le dice, no, le duele la pancita, si lo ponemos así, a él le gusta estar, y él cambia la carita, él o ella cambia la carita, totalmente. Que pasan las primeras veces, digamos, tiene que ver con la seguridad postural también. Sí, sí, cuanto más... A mí me pasaba con mi sobrina, por ejemplo, que ella le gustaba estar de una manera conmigo, y si yo la sentaba, cuando era un poquito más grandecita, a ella no le gustaba, ella quería estar, digamos, de la forma en la que estaba conmigo.
Tiene que ver con la seguridad postural también. Exactamente, y eso es muy importante preguntarlo en las entrevistas iniciales en el jardín. ¿Cuáles son los modos en que ese niño o esa niña se siente contenido, se siente seguro? Porque cualquier cambio de eso, a ver, a nosotros como adultos también nos pasan que hay como posturas que nos resultan más cómodas y otras más incómodas. La ventaja que nosotros tenemos es de tomar la decisión de cambiarnos de lugar, de buscar la mejor posición, de decirlo, qué sé yo. Pero imagínense que un bebé todo lo percibe, pero no lo puede transmitir más que desde lo gestual, o en este caso muchas veces desde el llanto, ¿sí? Ahí la foto que ustedes tienen en pantalla ahora, es una imagen que, bueno, entre muchas que les vamos a ir mostrando, que tiene que ver con el sostén de la cabeza. ¿Sí? Pasa bastante tiempo hasta que un bebé puede sostener por sí mismo la cabeza. A veces uno ve bebés que van sacudiendo la cabeza porque no hay nada que se la sostenga, ¿sí? Entonces, la mano, el pecho, en el caso de algunas culturas, la espalda de la madre, se transforman en esos puntos o en esas superficies de apoyo para todo el cuerpo del bebé. Hasta que no logramos en su totalidad el despegue del cuerpo y pararnos, donde los puntos de apoyo básicamente son los pies y no necesitamos otros, durante todo ese proceso, los puntos de apoyo van a ir variando. Pero esos puntos de apoyo necesita el niño ir encontrándolos para ir también usándolos en algún punto. Entonces, este primer tiempo, donde no hay palabra, donde no hay demasiada autonomía en el movimiento, donde el cuerpo todavía está en un proceso de desarrollo biológico muy importante, es fundamental cómo abrazamos, cómo levantamos, cómo cambiamos los pañales, que ahí aparecía la pregunta, ¿sí? Son como distintas acciones que nosotros vamos a ejercer sobre el cuerpo del niño, donde yo lo primero que tengo que pensar es cómo garantizo la seguridad de ese bebé, ¿sí? Todas hemos tenido seguramente experiencias de haber observado, no sé, en un baño público, en una pileta, cómo se cambian a veces los bebés. Y lo que eso genera en esos niños, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con el cuidado de su cuerpo y la exposición y todo lo demás, que ya lo vamos a ver cuando veamos algo de ESI, ¿sí? Sobre este tema vamos a seguir trabajando y mucho. Avanzo un poquito, así vamos cerrando. No sé cómo estamos con el tiempo, Romy. ¿Estamos bien? Tendríamos que ir ya cerrando, pero me parece que Aline te quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Ah, bueno. ¿Puede ser? No, sí, yo estaba para dar un comentario. ¿Me escuchan bien? Sí. Acerca de la forma cómo se encuentra el adulto o el otro al encontrarse, al sostener, alzar a ese bebé también. Por ejemplo, si estás nervioso, o estás en un estado de estrés o de ansiedad también, vas a como que traspasar ese estado de ánimo, ese tónico, ese tono corporal que tenés al bebé. ¿O me equivoco? Totalmente. Totalmente, por eso nosotros hablamos, yo voy a cerrar, después lo retomo, lo digo ahora porque justo lo dejaste planteado, que tiene que ver con la disponibilidad psíquica, corporal y lúdica. Son tres elementos que el adulto tiene que poder ir armándose, ir anticipándolo, haciéndolo consciente, para que no pase esto que vos estás planteando. Ahora lo retomo en un ratito, cerramos con el orden simbólico, que sería como el último factor, que tiene que ver con esto que yo les planteaba al principio, que cuando nosotros pensamos en ese nuevo, algunos autores lo van a llamar extranjero, ¿sí? Necesitamos darle un orden de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Una historia que es previa, ¿sí? Cuando nosotros sabemos de alguien que bueno, está esperando un niño o una niña, cuando dice estoy esperando un hijo,
ya está armando un orden simbólico. Le está poniendo a ese bebé un lugar y un sentido, porque no es lo mismo ser hermano que ser hijo. No es lo mismo ser el primero que ser el segundo, el tercero, el quinto. No es lo mismo una familia con una trama familiar amplia a una familia reducida. Y en ese orden simbólico se cruza lo cultural. Y todos esos saberes, todos esos relatos que permanentemente las familias le van transmitiendo a las generaciones más jóvenes. Las fotos, los objetos, la ropa, todo eso tiene implícito un relato, un momento, un sentido. Esto te lo regalaron, esto te lo compré, no es lo mismo. Porque cuando yo digo te lo regalaron, hago entrar a esa trama a un tercero. ¿Sí? ¿Cómo pensamos el nombre? ¿Por qué le pusimos el nombre que le pusimos? ¿Cuándo nos enteramos que iban a ser nenas o varones? Todo eso es un orden simbólico. ¿Para qué? Para poder constituirme como un sujeto dentro de una trama que es previa, pero que a partir de ser parte de esa trama empieza a construir y a enriquecer esa trama original. ¿Sí? También todo lo que circula, cuando veamos juego, vamos a ver que estos juegos de crianza de los que habla Calmels, tienen mucho de esto de lo cultural y de lo histórico. Y cómo a través de esos juegos yo transmito valores, transmito modos de ver el contexto, transmito modos de ser y de estar en el mundo. Hoy escuchaba una charla muy linda que, bueno, después lo vamos a compartir con Romy, creo que se las vamos a compartir a todas, donde los autores hablaban de la escuela, en esto que nosotros insistimos, que el jardín acompaña a la crianza, pero cómo estos otros espacios de tercerización, digamos, estos espacios que no son familiares, abren a un orden simbólico que nunca podrían ser desarrollados si no es afuera de su grupo familiar. Y esto es súper interesante cuando nosotros pensamos o escuchamos o leemos, por ejemplo, el tema de ESI, cómo hay un orden simbólico que se establece en la escuela y que permite muchas veces resignificar, revisar cuestiones que hacia el interior del grupo familiar tienen otro orden y otra simbología. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque no podemos ser sujetos sin historia. Pero también esa historia no la podemos pensar como una historia que condiciona, una historia que bloquea, que no permite, que no habilita otras cosas. Y ahí es donde entramos nosotros a traer otros sentidos y otros significados. ¿Tenés a alguien en la sala de espera? No. Está bien. Bueno, y acá les puse una foto nada más para pensar en esta cuestión de trama, ¿no? Cuando aparecen los hermanos, bueno, toda la historia que se va construyendo a partir de el esperar a ese nuevo, o no esperarlo, porque también tenemos que pensar que estas tramas simbólicas se constituyen también en niños que no han sido esperados, no han sido buscados, que no son queridos, niños que no han tenido la disponibilidad psíquica, esos adultos, para recibirlos y darles un espacio. O sea, las tramas no siempre son bonitas y son las ideales, son las que son, digamos, ¿no? Así que, bueno, hasta acá es lo que vamos a trabajar hoy en relación a lo teórico, ¿sí? La semana que viene lo que vamos a hacer es volver al tema del apego, y a partir de ahí hacer algunas vinculaciones con otros temas que nos interesaban a nosotros con Romy poder trabajar juntos. Romy, ¿te parece que ahora sí, por ahí podemos charlar sobre esos otros temas respecto al trabajo y algunas preguntas que fueron apareciendo en la semana? Si es que no hay preguntas desde lo teórico, no lo sé. Preguntas, sugerencias, comentarios, lo que quieran, chicas.
salgo de la pantalla completa y ahí nos vemos mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en relación a lo que expuso Gilda? Vanessa tiene dudas sobre el trabajo. Ahora entramos en ese tema. ¿Alguna pregunta puntual, chicas? ¿Algo que no se haya entendido? O de los textos, porque ustedes tenían algunos textos para hacer alguna lectura previa a la clase de hoy. Si hay alguna duda respecto a eso. ¿No? ¿Alguien tiene una duda vieja? Vieja. Dale. Me encantó esa categoría. A ver, Evelyn, ¿dónde andas? ¿Ah? Ahí, Evelyn, ahí te veo. Decime, ¿Me escuchan? Evelyn. Sí, perfecto, dale. Con una compañera teníamos una duda que la profe se la respondió por mail, pero es acerca del TP1. Nosotros llegamos como un poquito tarde y no lo hicimos, o sea, no hicimos el collage y eso del resumen de los textos y demás. Yo sí participé en lo de elegir los collages de las compañeras y hacer algún comentario, pero quería saber si es necesario que, a pesar de que sea tarde, subamos el collage de todas maneras y cómo lo hacíamos, o sea, si lo hacíamos a Petco y en cualquier foro, como ya está cerrada la actividad, no nos permitía cargarlo en el foro de trabajo, digamos. Bien. Bueno, lo primero, que una de las cosas que ustedes sugirieron el año pasado, el jueves pasado, tenía que ver cómo podíamos hacer como, bueno, más fácil la comunicación. Entonces lo que hicimos fue armar ese correo electrónico especialmente para el seminario, para que también nos quede ordenados a nosotros, porque lo que les decíamos era que si nos mandan a nuestros correos personales, la verdad es que en este momento estallan de cosas, y a veces uno encuentra un correo viejo que no lo respondió, y bueno, y no está bueno, ¿sí? Entonces, yo hoy a alguien le contesté, porque me había escrito un mensajito en Petco. Nuestra sugerencia es que todos los que tengan el collage y no lo hayan podido subir, por el motivo que sea, o todavía no lo pudieron hacer, no importa, acá no es cuestión, no estamos corriendo una carrera ni que hay que hacerlo ya. Insistimos, como lo planteamos al principio, que es un proceso de ustedes, ¿sí? Y que los tiempos los van a ir manejando ustedes en algún punto. Entonces, cuando lo tengan, Evelyn, lo mandan por mail, ¿sí? Lo mandan por mail porque entonces nos van quedando algunos registros de los procesos de ustedes, porque a nosotros eso nos sirve también para, bueno, como recalcular, como digo yo, cómo vamos con este cursado. Entonces, cuando ustedes lo tengan, lo suben a ese correo electrónico, Romino, yo lo vamos a ver, lo vamos guardando. Nosotros lo que vamos haciendo es como espacios de guardados de las producciones, esto es lo que vamos a ir haciendo, como para que todos de alguna manera estén presentes con sus producciones. ¿Sí? Para mí fue sumamente valioso, lo compartíamos con Romy y decíamos, bueno, con una técnica tan sencilla como es un collage, mirá todas las cosas que pudieron salir, y tal vez esa producción inicial es la que ustedes recuperen para hacer su trabajo final. ¿Sí? Ese fue como por donde arrancamos, pero no sabemos por dónde vamos a seguir y cómo vamos a terminar. Entonces, no se apuren, no se desesperen. Hoy me escribió una compañera, recién hoy me puedo conectar, no importa. En la plataforma está todo, se pueden poner al día, pueden consultarnos en ese correo, ¿se entiende? Entonces, tratemos de, antes que nada, disfrutar de este cursado en estas condiciones que ya es bastante complejo para todas. ¿Sí? El resto de las cosas las van subiendo y las van aportando a medida que ustedes van pudiendo. Así que quédense tranquilas, mándenlo ahí cuando ustedes puedan.
no hay problema por eso, ¿sí? Y usen, porque alguien me escribió a mi correo y yo le dije, usen ese correo, usen el correo del seminario, porque entonces ese correo queda preservado ahí, la respuesta que nosotros le damos también, entonces de alguna manera es una vía de comunicación casi privada entre ustedes y nosotras, ¿sí? Entonces mantengamos ese lugar. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bueno, Nadia, no es cuestión de ser comprensivas, es cuestión de ser empáticas, ¿sí? Las complejidades que ustedes están viviendo, nosotras también, chicas. Estamos en nuestras casas trabajando con nuestros hijos con lo que podemos, ¿sí? Algunos lo habrán escuchado por ahí, que aunque yo los echo, le digo, tengo la clase, ¿no? Bueno, se filtran. Bueno, esto nos pasa a todas. Entonces, me parece que no son tiempos para no podernos poner en el lugar del otro. A nosotras nos interesa que se puedan apropiar de la mayor cantidad de cosas posibles de lo que ofrecemos en el seminario en los tiempos que ustedes puedan. Así que bueno, gracias, yo se los dije el otro día, que estemos acá ya es un esfuerzo. Así que, bien. Romy, ¿querés contarles un poco las consultas? Dale. Dale. Bueno, en principio estamos recepcionando desde el mail todos los grupos, así que voy a esperar unos días más para que todas puedan ir poniendo la conformación de los integrantes, y después armo una lista y la publico, ¿sí? Porque igual, aunque tenemos el mail que es bastante ordenador, quizás algo se me pase cuando voy armando. Así que bueno, después la publico y ustedes me dicen, si falta alguien, nos avisan. Bueno, eso por un lado, porque casi todos los mails que nos escribieron, menos 2, que fueron estas chicas que preguntaron por la actividad 1, eran de conformación de grupo. Por otro lado, vieron que ya les subimos la bendita hoja de ruta, que tiene que ver un poco con lo que planteaba recién Gilda, ¿no? En esta cursada tan especial, es buscar un ordenador para que, bueno, la persona que por alguna razón empieza a participar desde este jueves o la semana que viene, pueda entrar a un lugar, o ustedes mismas puedan ir, bueno, ¿qué hicimos en este seminario desde el 3 de abril hasta el 30 de junio? ¿Sí? Entonces, ustedes, si pudieron abrir el documento, habrán visto que pusimos todo lo que fuimos haciendo desde el principio, ¿sí? Si fue un foro, si fue el muro, si fue un documento. Y por un lado tienen, digamos, las fechas, si hubo clase o no de Zoom, porque después las vamos a subir, y los textos que le contábamos la semana pasada, que nosotras elegimos como prioritarios, aunque nos cuesta un montón decir, bueno, qué textos, y pues estábamos ahí de los pelos con Gilda, no ponen no ponen este otro, bueno, pero siempre por ahí haciendo como foco en que quizás poner mucho no va a ser calidad en este momento, entonces que por lo menos queden en esa hoja de ruta los textos que nosotros consideramos más prioritarios, para decirlo de algún modo, y ordenadores para poder pensar el trabajo final, ¿sí? A partir de la semana que viene, ¿sí? Nosotros vamos a estar como profundizando un poquito, en principio el eje del seminario, y los temas que va a ir desarrollando Gilda van a tener que ver con las dimensiones que hemos elegido: juego, lenguaje, ¿y qué más elegimos? Cuerpo. Ya me olvidé. Y cuerpo. Y cuerpo. Juego, lenguaje y cuerpo. En principio, yo les quería preguntar, y vayan poniéndolo en el chat para que sepa por dónde empezar. Vamos a hacer una introducción del eje del seminario, que es la educación inclusiva en el jardín maternal. Lo que queremos saber es qué manejan de las reglamentaciones, de la ley de inclusión, del concepto de inclusión, si tienen alguna idea, así vemos por dónde partimos, ¿sí? Para no dar todas las reglamentaciones y las leyes si ya las conocen. Para nosotras siempre es importante conocer los marcos legales, ¿sí? Por eso el módulo 1 tiene que ver mucho con que ustedes puedan conocer las reglamentaciones, porque es desde donde se van a respaldar para poder pensar no solamente su práctica, sino si en algún momento tienen algún problema en la práctica, ¿sí? Las leyes son muy importantes porque nos dan un marco, ¿sí? Un marco legal
donde poder pensar y donde poder ampararnos si necesitamos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, a partir de la semana que viene, nosotros ya vamos a ir empezando a tocar algunas vertientes, tanto del eje como de las dimensiones, para que ustedes puedan ir viendo por dónde abordar las entregas del trabajo final, ¿sí? También están puestas en la hoja de ruta las fechas, los textos, etc. No sé si me olvidó algo más de la hoja de ruta. Ah, sí, ya sé que también agregamos 2 tareas, ¿sí? Que tienen que ver con, que es muy simple y que las vamos a retomar en la última clase, que tiene que ver con que ustedes puedan ir haciendo una lluvia de ideas en algunas de las clases, ¿sí? Así a mano, en una hoja, porque eso va a ser un insumo para nuestro cierre, además de la producción de ustedes en el trabajo final y lo que hicieron en el muro. Todo lo que ustedes hagan para nosotras va a ser insumo, no solamente para pensar en instancias de evaluación, ¿no? Sino también para hacerles una devolución en cuanto a todo lo que pudimos construir de aprendizajes en el cursado del seminario. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica del trabajo, puede, digamos, sacarse el audio y preguntar. Recuerden que está el tutorial del trabajo, digamos que pueden volver a escuchar todo ese audio donde está explicado todo lo que tienen que hacer. ¿No? Los integrantes, sí, de 2 a 5 personas, eso lo mantenemos. Bueno, ahora que tienen la hoja de ruta y los textos, pueden ir ya explorando los textos que se encuentran subidos a PEDCO, pueden hacernos preguntas si leyeron algún material que no se entiende algo, o pueden preguntarnos por otro material que quieran incluir en el trabajo, o sea, en eso siéntanse libres como para hacer las consultas, ¿sí? Romy, por ahí podrías explicarles un poquito la consulta que tuvimos con respecto a lo del lenguaje inclusivo. Ah, sí, es que me había olvidado, ¿cierto? Sí, porque me parece que es importante, porque eso da un marco para las producciones que vengan, digamos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Gracias, porque me había olvidado. La clase pasada alguien hizo una pregunta en el chat y no llegamos a responderla, pero bueno, me había quedado pensando en eso, en el uso del lenguaje inclusivo, ¿sí? Por supuesto que podemos usar un lenguaje inclusivo. Ahora, nosotras quizás preferimos usar un lenguaje más genérico, ¿sí? Por eso vamos a estar subiéndoles un documento, ¿sí? Donde podamos usar palabras más englobadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás empiezan usando algo, un modismo, la barra, el arroba, la cualquiera de estos símbolos, quizás hay que sostenerlos durante todo el trabajo, y lo que nos sucede siempre es que se van mezclando, ¿no? Entonces, que empiezan hablando con la barra, después ponen la E, y después terminan con la A y la O, y es un lío para la lectura, ¿sí? Entonces, quizás la mejor forma que encontramos nosotras de utilizar un lenguaje inclusivo es haciéndolo más genérico, ¿sí? Entonces nosotras vamos a subirles un documento donde pueden encontrar un montón de palabras en relación a lo general, ¿sí? Y digamos que lo general nos permite también ser más inclusivos. Sí, no sé, no me acuerdo quién era la chica que lo había preguntado, pero bueno, No sé. después lo vamos a estar subiendo. Hay documentos que están muy bien escritos y que tienen un montón digamos, de palabras y de léxicos que van englobando para que el lenguaje sea inclusivo, ¿sí? Sí. Además, una cosa que es importante que nosotros podamos tener en cuenta es desde qué marcos teóricos estamos trabajando. La mayoría de los textos que ustedes van a tener para leer son del campo de la psicología, y desde el campo de la psicología mucho de ellos es desde el psicoanálisis, y todavía la figura del otro
como masculino, o sea, el otro en masculino, pero con mayúscula, incluye tanto a lo femenino, a lo masculino, a todo, digamos. No está haciendo referencia a una cuestión de género, sino a una cuestión de cuál es la presencia diferenciada de este sujeto con el otro sujeto. Por otro lado, la mayoría de los temas que nosotros vamos a trabajar, y ya lo venimos planteando, tienen que ver con procesos de desarrollo y procesos de constitución subjetiva, en la cual hay un adulto que interviene en ese proceso. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de ese niño, esa niña, ¿sí? No estamos hablando de un sujeto que ya ha cerrado su proceso de constitución subjetiva y que eso incluye la elección del género. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, es muy complejo, por lo menos ahora. Yo no digo que esto no vaya a cambiar de acá para adelante. Si ustedes ven la bibliografía que nosotros vamos a ir subiendo, que es bibliografía actualizada porque son textos nuevos, o los videos que les vamos a ir subiendo, todavía en el campo de la psicología no hay decisiones teóricas respecto a, por ahí, todo el avance que se tiene en otros campos del conocimiento. Entonces, lo que les estamos diciendo es, no estamos negando el desarrollo en otros campos, pero sí nos tenemos que enmarcar en este campo del conocimiento en particular. ¿Se entiende esto, chicas? ¿Sí? Bien. Entonces, esto que decía Romy, les vamos a subir algún documento con algunas orientaciones respecto a esto. Y el otro tema que yo quería, si no hay preguntas, dice, no sé nada de marcos legales de inclusión. No los pusimos en el módulo 1 porque el módulo 1 tenía que ver con algunas normativas que tenían que ver con el niño como sujeto de derecho y las leyes que tenían que ver con el derecho a la educación, ¿sí? Por eso no están puestos ahí, los vamos a ir incorporando, pero la idea era ver qué era lo que ustedes sabían para no sobrecargarlas de leyes y qué sé yo. Pero bueno, Romy, me parece que vamos a tener que hacer ahí un apartadito y aportarlos, porque por lo menos lo que están contando en el chat es que no los conocen demasiado. Ok. Lo otro que yo les quería comentar es que seguramente ustedes ya lo recibieron, vía institucionalmente, vía centro de estudiantes, vía agrupaciones estudiantiles, que se liberaron los datos en la plataforma. ¿Sí? Dentro de la plataforma está la aplicación Jitsi. Ahí estuvimos averiguando con Romy cómo poder hacer para usarla, y si ustedes estaban de acuerdo, si quieren que sigamos con esta misma metodología. Digo, necesitamos tomar algunas decisiones respecto a eso. No las tenemos que tomar hoy, ¿sí? Simplemente lo dejamos planteado para que resolvamos. Nosotros le habíamos dicho que por todo el mes de mayo íbamos a trabajar con esta aplicación. Si la gran mayoría está de acuerdo, nos cambiamos a la aplicación que tiene la plataforma. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que no les va a consumir datos para aquellos que se conectan con datos. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos? Básicamente que tiene algunas dificultades, por lo menos cuando uno se conecta por fuera de la plataforma, es cuestión de probar, digamos, ¿no? Nuestra intención como equipo es usar todo lo que nos ofrece la plataforma y que a ustedes no les implique gastos, ¿sí? Pero tampoco queremos imponer algo que tal vez a ustedes no les resulte. Entonces, lo piensan y la semana que viene resolvemos cómo seguimos a partir de junio, ¿sí? Si seguimos por esta vía o directamente nos trasladamos a la plataforma. ¿Cómo funciona la plataforma? Nada, nosotros lo habilitamos como si fuera una actividad, acordamos el día, el horario como venimos haciendo, entramos a la plataforma, entramos a esa actividad y automáticamente quedamos conectadas todas. ¿Sí? No necesitamos, y como es a través de la plataforma, las medidas de seguridad ya están garantizadas por la misma plataforma, ¿sí? No nos estaríamos conectando por la aplicación vía Google. ¿Se entiende esto, chicas? ¿Sí? Entonces,
no lo tenemos que resolver ahora, se los decimos, ustedes piénsenlo y la semana que viene ya lo resolvemos para que la otra semana, ya junio, veamos por dónde nos seguimos encontrando. Por lo que más o menos vamos leyendo, es como que estos encuentros les resulta así como enriquecedores, les gusta. Bueno, estamos abiertas a las sugerencias que ustedes nos quieran hacer, ¿sí? Recuerden eso, por todas las vías que ustedes quieran. ¿Qué les vamos a subir ahora a la plataforma? La grabación de esta clase, por supuesto, como la venimos haciendo, y les vamos a subir un videíto para que ustedes trabajen a partir de ese video, identificar estos organizadores del desarrollo que vinimos trabajando en la clase de hoy, ¿sí? Entonces es un video muy cortito, donde la idea es que ustedes puedan identificar estos organizadores del desarrollo, y con eso arrancamos la semana que viene con un contarnos rapidito, bueno, qué es lo que encontró cada uno. Como les dije yo al principio, que nosotros ofrezcamos un video no quiere decir que les guste, ni que nosotros estemos absolutamente de acuerdo con la totalidad de lo que pasa en el video. Lo que nosotros necesitamos es una mirada crítica a partir de los materiales teóricos. Esa es la consigna. Una lectura crítica del video a partir de los organizadores del desarrollo de Choclar. ¿Quedó claro la consigna, chicas? Cualquier consulta que haya durante la semana, nos escriben al correo electrónico, ¿sí? Romy, ¿vos qué día lo leías al correo? Lunes y jueves. ¿Lunes y jueves? Sí. Bien, entonces, lunes, el que escribe el lunes, le contestamos al toque. El que escribe el martes tiene que esperar el jueves. Bueno, y yo lo voy abriendo a medida que voy pudiendo. Así que hago lo posible por mirarlo otro día, pero no me acompaña mucho la suerte. Bueno, bárbaro, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntar algo? Sí, no sé quién. Aline. Sí, decinos. Sí. No sé si por ahí me estoy adelantando sobre el flyer, sobre el folleto electrónico, algo así. ¿Qué cantidad de información tenemos que tener para, ¿cómo se llama? ¿Cómo, a ver si me puedo expresar? ¿Qué cantidad de información tenemos que poner dentro de ese folleto electrónico? Porque yo estuve investigando en el video que subieron la clase pasada explicando en la barra para guiarnos a lo que es un flyer, no pude encontrar. Entonces yo busqué por mi parte y ahí me entendí lo que es un flyer y cómo se puede armar y eso. Pero ¿qué cantidad de información podemos tener qué cantidad de información colocar dentro de ese folleto? ¿O podemos explayar? Dos cosas. Una, ¿no pudiste entrar al tutorial? Se cortó ahí, no pude... Claro, no me dejaba entrar, me decía que era inválido esa barra para que me guíe a lo que es un flyer, no pude entrar. Ajá. Bueno, si a alguien le pasó eso, me escriben, por ahí se los pongo como enlace y... Estaría bueno, sí. Y bueno, porque no estaba chequeada, se puede ingresar, pero bueno, quizás por ahí se lo subo como enlace a la misma PEDCO, entonces quizás ahí no hay problema. En realidad, digamos, el flyer es una imagen, o sea que en el video que está explicado es una diapositiva de PowerPoint. En esa imagen vos tenés que, digamos, en ese espacio tenés que armar el flyer, que lo podés hacer con palabras y dibujos, generalmente tienen palabras y dibujos, y la información, digamos, no hemos puesto un límite de cuánta palabra y cuánto dibujo. O sea, eso, digamos, depende de cada una de ustedes mientras puedan transmitir lo que pide la consigna. Así que es pensar en la importancia del lenguaje en los primeros años de vida. ¿Sí? Ok. Gracias. No, de nada. No, de nada. Bueno. Vanessa dice, de ese trabajo preguntaba, ¿está todo en PEDCO? Sí, Vanessa, está todo subido en PEDCO. Así que ahí tienen, igualmente, insisto,
tienen el correo electrónico para hacernos consultas. Es importante, chicas, cuando ustedes escriben el correo electrónico en el asunto, que ya nos anticipen cuál es el tema. Porque entonces nosotros vamos ordenando también las respuestas, porque si es específicamente del trabajo final o del flyer, los va a responder Romina, porque por ahí ella es la que sigue un poco más la lógica de la propuesta del trabajo. Si es una cuestión del teórico, probablemente la responda yo, bueno, también la puede responder Romy, pero bueno, como que también nos vamos dividiendo un poco como para tener continuidad en los temas. Entonces ustedes en el asunto nos ponen sobre qué tema es la consulta, entonces es como más ordenado para nosotras también, ¿sí? Lo último, el trabajo, hay varias consultas de si lo pueden empezar. Sí, por supuesto lo pueden empezar. Digamos, nosotras con los temas las vamos a ir acompañando a partir, o sea, concretamente, ¿no? Porque también pueden utilizar todo lo que estamos viendo desde el inicio hasta ahora. Pero, digamos, vamos a empezar a profundizar el eje y las dimensiones desde la semana que viene. Por eso ustedes en la hoja de ruta ya tienen los textos ahí, el que quiera avanzar, avanza, no hay ningún problema. Lo que sí, las fechas de entregas las vamos a respetar como esas fechas para que no se nos arme mucho lío, y además todavía tenemos que subir los lugares donde van a tener que subir tanto la presentación como el flyer, que todavía no los tenemos definidos, ¿sí? Así que el que quiera empezar, empiece, no hay ningún problema. Líbrese con eso. Muy bien. Bueno, bien, chicas, si no hay más dudas, cerramos acá. Les subimos la clase hoy o mañana y estamos en contacto en la semana por cualquier consulta que tengan. Consultas, sugerencias, lo que aparezca, ¿sí? Un gusto nuevamente de habernos encontrado y bueno, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves, cuídense. Adiós.